Edictos de la Granja. Sí, hoy vamos a hablar otra vez, sobre la ONU, el Pacto del Futuro y los Edictos de la Granja, porque es que de eso se trata, de pues ponerle freno dentro de lo posible a los que han venido toda la vida haciendo el mal, ponerle freno para que no lo sigan haciendo, porque de nada vale que se hagan denuncias y al final de todo, 30 años después, estemos diciendo que en estos últimos 30, 40, 50 años no ha resuelto ningún problema, los ha creado. Y bueno, seguir la narrativa de siempre en la que, bueno, tendremos entonces que esperar otros 30 años para volver a hacer el resumen de ineficiencia, de estar ahí para nada, y volver a decir dentro de un tiempo que al fin y al cabo es más de lo mismo en todas las dimensiones. Porque sí, he leído en estos días que suelen muchos poner esperanzas en hacer denuncias ante la ONU, otros mencionan la OEA, otros mencionan X organismos de 3, 4, ya ahorita hay hasta de 6 letras para remediar algunos males cuando en definitiva, una vez más, repito, ellos no son la solución porque son parte del problema. Tras el fracaso de la Agenda 2030, la ONU adopta la Agenda 2045. ¿Qué es el Pacto del Futuro? Sí, leíste bien. Es el pacto es eso. Cuando tú miras y analizas algunos libros, te vas a dar cuenta de que estas historias se parecen a otras que ya hemos tenido ante nosotros cuando hacemos la lectura de un libro, por ejemplo, como Rebelión en la Granja. Seguro si tú lo leíste te acuerdas de aquellos animalitos que iban cambiando las reglas y los reglamentos según se iban dando situaciones en aquella granja. Bueno, yo te voy a llevar por este hilo que te voy a compartir hoy para que razones con cabeza propia, como te he venido diciendo. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto del Futuro, que sería una extensión de la Agenda 2030, con el objetivo de enfrentar los mayores retos de nuestra época. ¿De qué se trata el pacto? ¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 o ahora se puede decir 2045 con todo esto? ¿Cuáles son los países que se han pronunciado en contra? Bueno, las respuestas las vas a encontrar en un hilo que yo te propongo leer, en un hilo que yo te propongo seguir. Si vas a la Frontera Transparente, lo puedes seguir y leer con tus propias posibilidades cognitivas allí en la Frontera Transparente. Y si quieres quedarte en este video, yo entonces te lo voy a compartir. Vamos a hacer un enlace al sitio donde yo leí este hilo y aquí se los presento. Es un hilo que se publicó el 15 de noviembre del 2024, hace apenas horas, por decirlo de alguna manera, y ha tenido que ver con toda esta semana en que en distintos lugares se han reunido, han hecho planes, han coordinado agendas. Ya tú te darás cuenta, según vayas por este hilo, de lo que se trata todo. Como tú has podido ver en estas publicaciones que te estoy poniendo, que están en X, que están en una cuenta que se identifica como @patobonato, ya tienes todo el detalle. El Pacto del Futuro vendría a ser una especie de actualización de la Agenda 2030, que sería esto que tuvo el consenso de la gran mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas. Y a grandes rasgos es una hoja de ruta hacia dónde debe, según esta gente, ir el mundo en los próximos años. Básicamente los objetivos son abordar las amenazas que enfrenta la humanidad, promover un mundo más seguro, pacífico, más justo, más inclusivo, más sostenible y más próspero. ¿Y quién mejor que el secretario
general de la ONU, Antonio Guterres, para enunciarlo? Bueno, fíjense que según esta cuenta, al ver los objetivos, uno rápidamente se puede dar cuenta del nivel de progresismo y agenda woke que hay detrás de todo esto. Ni hablar, dice él, de que muchos de los países que aprobaron este pacto luego en los hechos hacen todo lo posible para que estos objetivos no se cumplan. Y pone 143 a favor, 7 en contra, 15 abstenciones y como siempre es una imagen que está preparada en correspondencia a el mapa de que presenta el logo que presenta la ONU con el mapa de la Tierra plana en el centro. También dice esta cuenta, en primer lugar, el pacto propone seguir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo cual es gravísimo, porque entre ellos fomentan la inmigración masiva y el reemplazo poblacional. A esto ya lo he tratado específicamente en el video donde hablé de la Agenda 2030 y aquí volvemos a los objetivos de esta Agenda 2030 que ahora han pospuesto y que al final es el mismo perro con el mismo collar. Si usted quiere leer todos los detalles de estos objetivos y demás, en la frontera transparente usted pone arriba Agenda 2030 y va a encontrar el detalle de todo esto y lo puede amplificar y leer con más detenimiento. También esta cuenta, @PatoBonato, dice, quizás te parezca un poco conspiranoico o que estoy exagerando, pero todo esto lo podés ver si analizas cada punto de esta agenda y no te quedas solo en el título. Así como también te venden que luchan para la igualdad entre el hombre y la mujer, y cuando estamos en el medio de la etapa de esta historia de la humanidad, para ser mujer donde no tienen, no digo derechos, sino privilegios sobre los hombres y donde la misma ONU le abre las puertas a países extremadamente machistas como Afganistán. Le abre las puertas a estos países, pero allí siguen los reglamentos, las obligaciones y todavía en Irán cada cierto tiempo ejecutan números de mujeres y todavía en Irán, bueno, pues ustedes saben lo que ocurre cuando una mujer sale a la calle, no usa el velo, no usa todos esos aditamentos que son necesarios para que se cumpla con los reglamentos y con las leyes que imponen en esos lugares, y en otros saben que también ocurren otras situaciones con otros tipos de acciones del individuo que son mal miradas. Pero bueno, así como también ellos hablan del empoderamiento de la mujer, que traducido a un lenguaje sencillo, quieren bajar cada vez más la figura del hombre y elevar la figura de la mujer. Bueno, pues siguen entonces haciendo todo esto que indica que poco a poco se pierde la figura del hombre. Dice, saben bien que si una sociedad está regida por hombres fuertes, no es una sociedad fácil de manejar. En cambio, si crean hombres débiles, ellos mismos pueden generar los malos tiempos que van a venir y favorecer sus bolsillos. Bueno, yo también voy pasando rápido en algunas de estas publicaciones para evitar para evitar lo que ustedes saben. Hablando de economía, también él va desglosando todo lo que implica cumplir con estos mandamientos, por decirlo de alguna manera, mandamientos de esta agenda que, pues ya no es la 2030, es la 2045, pero es el mismo perro, el mismo collar y es la misma historia a la que nosotros, pues si no nos ponemos las pilas, vamos abocados sin que nos quede remedio, porque esto sí es interesante. Todo esto lo aprueban, lo confirman en esos eventos mundiales los que van en representación de cada país. Pero en cada país, los que están en el gobierno están porque nosotros, pueblo, humanidad, nosotros, seres humanos, nosotros, mayoría, no tomamos las acciones que se requieren para echarlos de una vez y por todas, para no permitir que
cada cierto tiempo vuelvan al poder los mismos que, pues formaron parte de muchas de estas maquinaciones. Bueno, aquí en este hilo él va desglosando todo lo que significa esta agenda y todo lo que significa votar a favor de ella. Pero algo interesante que me gustaría que ustedes vieran es cuando él destaca en el caso de algunos que, ya les leí al principio, se abstuvieron, pero hay otros que estuvieron en contra, y él entonces pone de ejemplo el caso de algunos presidentes y de algunos países. Bueno, el que tomó la voz cantante fue Rusia. Este país dijo básicamente: nosotros no tenemos los mismos valores que Occidente. Nosotros no creemos en muchas de estas cosas, así que votamos en contra. Y solamente aliados de Rusia votaron en contra, como Bielorrusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Sudán y Siria. También hubo algunas abstenciones, como Bolivia, Tailandia, entre otros, pero también hubo países occidentales que no votaron porque no están de acuerdo con esa visión que llega desde la ONU. Y uno de esos países es El Salvador. Y aquí es donde está la voz discordante de acuerdo con los cerditos que crearon toda esta cantidad de tópicos de la agenda. No es estar en contra, no es decir, yo no tengo nada que ver con la visión que llega ahí. Y entonces, bueno, pues en esta cuenta están destacando el caso de Javier Milei, el caso de el presidente de Salvador, Nayib Bukele. También él expresa que, para resumir, desde la ONU tienen la idea de seguir aplicando regulaciones, más de lo mismo que las organizaciones internacionales quieren implementar. Y él habla de que quieren poner regulaciones en la economía, en la vida social, en las redes sociales, sobre la inteligencia artificial, entre otras cosas. Es decir, cada vez más regulaciones. Y entonces en esta publicación destacan que el gobierno de Milei, por ejemplo, tiene por idea todo lo contrario y quiere fomentar la libertad de los ciudadanos y dejar cada vez menos regulaciones. Y hasta se animó a proponer la creación de una nueva agenda que él propone se llame Agenda de la Libertad. Igualmente es este otro post donde Pato Bonato dice: este es el panorama en el mundo occidental. En el mundo oriental están completamente en contra. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿los que están en contra lo van a empezar a decir como lo ha dicho Rusia, Milei o Bukele en su momento también? Los demás países que se supone que tienen gobiernos de derecha, como Paraguay, por ejemplo, con Santiago Peña, van a empezar a hablar porque votaron a favor de ese pacto del futuro. ¿Será que lo hace para evitar roces? Y bueno, pues dice, así como también hay países que delante de la ONU votan a favor de estos proyectos y después en sus países hacen exactamente lo contrario a lo que han votado, bueno, la realidad es así, como es el caso de Cuba específicamente, que siempre vota en contra de todo lo que la mayoría aprueba en la ONU y no lo hace porque después va a tomar una acción determinada, sino que lo hace por agendas particulares que tienen los criminales que han gobernado ese país. ¿Qué opinión tienen ustedes ante todo esto? Vamos a debatirlo en los comentarios. Y entonces, bueno, pues él abre a toda una serie de posibilidades para aquellos que quieran comentar, aquellos que quieran entonces participar opinando y participar poniendo delante sus puntos de vista y sus puntos y sus temas puntuales en todo esto. Y están entonces aquellos que han hecho referencia a esta situación, que no la vamos a mencionar, ustedes la están viendo aquí, para evitar entonces que
aquí en la parte de abajo, donde se pone después del título del video, pues cuando uno menciona algunas palabras claves, entonces le ponen a uno el San Benito que corresponda según el algoritmo crea. Y entonces, bueno, aquí vienen estas opiniones que son importantes porque dan la posibilidad a los seres pensantes a llamar la atención, que nos toca a nosotros, los que seguimos, los que leemos todos estos comentarios y todos estos posts que se publican en esta red social, nos toca a nosotros entonces establecer pautas y también comentar, pero sobre todas las cosas ayudar a los demás a transitar en la búsqueda de la verdad y de la libertad, a la que te invito precisamente compartiendo estos videos, compartiendo este post que he publicado en La Frontera Transparente y bueno, pues también te invito a que si no te has unido a seguirme en La Frontera Transparente y no te has unido a seguirme en este canal de YouTube, pues lo hagas simplemente yendo a los sitios donde indica para poder seguir, en este caso, acá para seguir La Frontera Transparente y bueno, en el canal debajo donde está la campanita, por ahí puedes seguirme y también, bueno, pues pedir que te lleguen notificaciones siempre que se publique en este lugar. Amigos, ¿qué te parece? Bueno, pues sí, todo esto ha estado pasando esta semana. Todo esto ha pasado en estos días atrás, semana pasada, en todos estos últimos días, al mismo tiempo en que, bueno, pues sigue la guerra, siguen los bombardeos, siguen los muertos y sigue la situación extrema en distintas zonas, mayormente Medio Oriente, y siguen, bueno, pues los que debieran estar ahora mismo evitando más muerte y más desolación, siguen virando el rostro hacia otro lado.